Bueno, Alejandro Fernández, candidato al fin del Partido Popular, llegó un momento en que pensé que al final no se presentaban, porque había tal plétora de candidatos y como el único candidato visible, ya existente, era Alejandro Fernández, pero andaban negociando con Ciudadanos, no sé muy bien qué, una buena muerte es lo único que se puede negociar con Ciudadanos, pues eso dilató, difirió, enturbió el nombramiento de Alejandro Fernández, que era el candidato verosímil, lógico, etcétera. ¿Cuál es la clave? A mí lo que más me molestó de lo que se difirió, se retrasó el nombramiento de Alejandro Fernández, fue lo de negociar con Ciudadanos. O sea, ¿qué patología hay todavía en el Partido Popular? Ya sé que usted no va a hablar contra sus enemigos, claro, pero en fin, siempre tiene cierta libertad de acción, al menos capacidad expresiva. ¿Qué patología hay para pensar que hay que pedir perdón por ser de derechas y que Ciudadanos te va a absolver por ser el Partido Popular? Cuando es exactamente al revés, porque en todas las encuestas daban lo mismo. O sea, PP de 12 a 16, Vox de 11 para abajo, tirando a 8 o 9. Ciudadanos, 0. Tanto por ciento, 1, escaso. ¿Qué estás negociando? Bueno, pues estuvieron negociando como 2 semanas y han conseguido destruir Ciudadanos, lo cual es una pena por la parte europea, hay que decir. Sí, había buena gente ahí. Hay buena gente. Bueno, primero, esto tenía que llegar, cómo ha vivido ese proceso y luego la cuestión fundamental. Ayer se plantea el presidente de la Generalidad nada menos que la pregunta del referéndum, diciendo además que es legal, es decir, que alguien le ha estafado, el dinero público se ha gastado en un informe, yo no sabía que era Ridao lo que tiene el chiringuito ese, pero ¿a quién se le ocurre decir que la Constitución dice que puede haber un referéndum de separación de cualquier parte? O sea, es un disparate. ¿En qué se va a centrar esta campaña? A partir de 3 diputados, que es lo último que hubo, bueno, a mejor va a ir. Pero ¿cuál es el eje básico para que haya, digamos, al menos un frente contra el separatismo que está más engañado que nunca? Bueno, en primer lugar sí me gustaría hacer una reflexión sobre Ciudadanos, porque esto lo repito mucho y creo que es importante que todo el mundo lo sepa. Ciudadanos, la historia de Ciudadanos es la historia de un éxito y de un fracaso. Y también te da las claves para saber lo que funciona y lo que fracasa. Ciudadanos fue un proyecto exitoso cuando demostró, recogiendo el testigo de lo que había planteado en su momento Alejo Vidal Quadras, sin duda, que es la batalla por tierra, mar y aire contra el nacionalismo desde el punto de vista ideológico. Y hecha desde Cataluña sin ningún tipo de tutela. Eso fue lo que, después de un desarrollo de más de una década, ese proyecto acaba siendo ganador y gana unas elecciones. Es cierto, en un contexto muy concreto como fue el golpe del año 17, pero ganan unas elecciones. Bueno, y además ya iban subiendo, claro, en ese momento. Ya estaban en 17 escaños. Venían de 25. Venían de 25. 25 o sea, era un resultado formidable. Es curioso que en el momento en el que incumplen las 2 misiones fundacionales que tenían, es ese combate desde Cataluña contra el nacionalismo, y se van todos a Madrid. Y además la otra misión fundacional, que era utilizar en la política española la llave para evitar que el nacionalismo la tuviera, se desmorona. Por lo tanto, ahí tienes la clave de lo que funciona y de lo que no funciona. Y por lo tanto, a mí la historia de Ciudadanos, yo me voy a referir siempre a ellos con enorme respeto, porque, bueno, en fin, hemos estado en el mismo lugar de la trinchera en Cataluña estos años y no saldrá una palabra mala contra ellos. ¿En qué situación estamos ahora en Cataluña? La situación en la que vivimos ahora es algo que durante estos años de proceso se suele repetir. Van juntos los separatistas y frenan temporalmente, tienen una escaramuza interna para ver quién lidera el lado indepe del asunto. Bueno, es la costumbre del catalanismo de la guerra civil, que viene desde el siglo XV, por cierto, esa costumbre de los catalanes de matarse cuando no hay un enemigo exterior y el Real Madrid no se presenta a las elecciones, porque si no ya estaría claro, contra Mourinho. Sí. O sea, pero es verdad lo que plantea. Esa costumbre que fuera de Cataluña no se conoce, que son los catalanes los que hemos vivido allí, sabemos que es la tendencia irremediable a la guerra civil entre separatistas, además. Claro. Cuando esa escaramuza se resuelva y se dirima quién lidera de nuevo el frente separatista... ¿Quién cree usted que va a ser? Yo intuyo que puede ser Puigdemont quien quede por delante.
Con lo cual, esa escaramuza habrá provocado un cambio en el liderazgo del movimiento. Volverán de nuevo a unirse, que nadie se lleve a engaño, e intentarán completar los 3 pasos del proceso español, que ya es proceso español, que quedan por desarrollar, que son: 1, la retirada, expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, la aplicación de la amnistía, que no les va a resultar fácil, y la autodeterminación. En el caso de la autodeterminación, hay una estación intermedia, una meta volante, en el que la izquierda española y el separatismo coinciden, que es la España plurinacional, confederal asimétrica, porque en el momento en el que rompes la soberanía nacional, la autodeterminación es un paso natural, porque estás diciendo que no hay una nación en España, sino que hay un montón de ellas. Bueno, la única nación que se niega es España, y eso plantea un problema para todos los catalanes que siempre han sido españoles y que se siguen sintiendo españoles. ¿Qué hay de los españoles en Cataluña? Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué misión tenemos nosotros en estas elecciones? Nosotros tenemos una misión que a corto plazo es compleja, que es acabar con ese proceso, y que acabar con el proceso es acabar también, o empezar a acabar con el sanchismo, porque son 2 caras de la misma moneda desde el momento en el que el proceso actual español lo está liderando Pedro Sánchez. Ya no es que sea cómplice, es que lo lidera. Por lo tanto, eso es el objetivo inicial. Pero es que además, como muchas veces he explicado, el proceso no trae la independencia, trae la decadencia. Primero de Cataluña y luego del conjunto de España. Claro, no es casualidad que en estos 10 años de proceso que llevamos, pues Cataluña ya perdió el liderazgo económico, que se abra el grifo y no salga agua, como si estuviéramos en una sociedad tercermundista, que tengamos los peores datos de calidad educativa de toda la Europa occidental, o que tengamos los peores datos de ocupación ilegal y de inseguridad ciudadana de toda España. Ese es el resultado. Por lo tanto, nuestro objetivo es... Y de toda Europa también, porque Barcelona es el albergue del delito desde hace muchos años. Efectivamente. Entonces, a la vez, ¿nosotros qué le planteamos a los catalanes? Abrir una nueva etapa, que sea el final del proceso, el final del sanchismo, y revertir, frenar, revertir, es una expresión que utiliza Cayetana Álvarez de Toledo que yo comparto plenamente, frenar el proceso y revertirlo. No va a ser sencillo a corto plazo, pero creo que vamos a poner una pica en este caso con un resultado que va a ser excelente y que tal vez nos pueda dar la llave de la política catalana. Esto está muy abierto. No deposito ninguna esperanza en que Salvador Illa corrija todo lo que está haciendo o que Sánchez lo haga. Eso también lo digo con toda claridad. Pero bueno, tener esa llave también envía un mensaje de esperanza a muchos catalanes, que es verdad que están... la historia del constitucionalismo catalán es la historia de una decepción reiterada. Sí. Y entonces es normal que mucha gente esté desencantada. La primera decepción gorda fue Maragall, que fue un buen alcalde de Barcelona y un pésimo presidente de la Generalitat. Bueno, es el que inventa el separatismo asimétrico, que es asombroso, la igualdad es igual. Porque él era un separatista, racista, xenófobo de la seva, es decir, de los ricos de Cataluña, de la aristocracia. Siempre lo fue, pero yo no sé cómo la gente se engañaba. Mira a su hermano, Ernest. Pues Ernest, que es lo mismo que él, y su abuelo, el de la vaca sega. Si es que son lo mismo. Pero el gran problema, Alejandro, no es que los líderes españoles, todos desde la transición, no tienen la menor idea ni de la historia ni de la realidad de Cataluña. O sea, no es que lo que sepan esté equivocado, es que no tienen ni idea. Bueno, es una cosa que yo he denunciado reiteradamente. Las élites aquí, en Madrid, no me gusta utilizar esa expresión en el Madrid que decimos en Cataluña siempre, pero es verdad que siempre han priorizado una entente imposible con el nacionalismo en Cataluña en lugar de construir un proyecto alternativo sólido, y no es casualidad tampoco que cada vez que ese proyecto político parecía que podía tener éxito, por un H por B, al final acababa fracasando. Y eso ha provocado desencanto. Y una de las cosas que me está emocionando más en estos días, más allá pues de los vericuetos de mi elección, que estas cosas es la política... Pero se le escapa la sonrisa. Es la ilusión que estoy percibiendo y hacía muchos años que no percibía en la gente. En torno al Partido Popular, en torno a la posibilidad de un cambio, y eso tenemos también que aprovecharlo, ese caudal de ilusión. Hay que recordar que el Partido Popular perdió el liderazgo del constitucionalismo catalán hace ya 10 años. Las europeas del 14 fueron las primeras elecciones en las que el PP ya no fue la primera fuerza constitucionalista en Cataluña. Hay que decir que se lo ganó a pulso. Bueno, yo no entro en esas cuestiones porque me llevarán a la melancolía y yo tengo que ser hombre de acción estos días. Pero hay que aprender, hay que aprender de los errores, efectivamente. Yo que tengo ya una cierta edad y lo he vivido, la línea errática que ha tenido el Partido Popular históricamente en Cataluña desde APE,
que casi Sí. no habíais nacido hasta ahora, es espectacular. ¿Tú te Yo no, acuerdas de- no soy capaz de recordar a Yo todos era un los chaval líderes. cuando estaba viviendo en ¿Te acuerdas de Barcelona? Miguel Ángel Planas, que fue el Bueno, primero y me presidente de acuerdo la PE? de una vez cuando la CEO era la que pagaba las campañas, que cogieron a un señor que se llamaba Bueno. Eduardo Bueno, bueno Eduardo para Bueno. Cataluña. Y exactamente. Yo recuerdo que enfrente de mi casa, en la calle Aragón, esquina Conde Borrell, había un cartel que ponía Bueno para Cataluña. Y alguien de la gente del Partido Popular entonces, que venía, casi toda venía o de Alianza Popular, o era la gente de UCD sobre todo, ¿no? Decía, es que claro, con esto ya teníamos hecha la campaña. Con el apellido. Con el apellido. Es decir, se hacían en un despacho de Fraga, que con tal de que tenía siempre otra cosa que hacer, que tampoco sabía nada de Cataluña. Fraga sabía mucho de todo, pero de Cataluña no tenía ni idea y se equivocó siempre. Y siempre al final acababan, y esta es la última pregunta maliciosa, y os cedo el testigo. Luego déjame que te ponga una aclaración, si me pides que te interrumpa, porque Eduardo Bueno no iba a ser el candidato, iba a ser Joan Gaspar. Claro. Y entonces Joan Gaspar, su padre le dijo, ni de broma. Y Javier de la Rosa, que era el que estaba detrás, que era el presidente, no, perdón, consejero de García Nogués, que es el que ponía la pasta, sacaron a Eduardo Bueno, que era el dueño de una empresa que se llama, ¿te acuerdas? Tierras de Almería, y una compañía de seguros que creo que era La Constancia, no me acuerdo, ahí pido disculpas. La ¿no? Constancia. Y fue de la Rosa el que dijo, pues Eduardo Bueno, y fue un fracaso Y fue porque ya apoteósico. tenemos la campaña hecha. Pero en esa época ya andaban por allí los Fernández Díaz. Y hay gente que dice, con ánimo, en fin, de molestar, que usted tiene algo que ver con esos Fernández. Porque estos Fernández, Alberto y Jorge... Son mis amigos, como sabes, ¿eh? Ahora vamos a pelearnos, me encanta. Vamos a ver. O sea, yo creo que han sido nefastos, pero por una razón. A mí, no se lo he contado alguna vez, pero es hora de contarlo. Y además de contárselo a Alejandro para que no disimule. A mí me dice Aznar, cuando ponen a Alejo Vidal Cuadras, mira, es que lo que no puede ser es que venga Miguel Roca con el dinero de Javier de la Rosa a pagar a los Fernández. O sea, no puede ser que la luz de la sede del partido la pague Miguel Roca. Digo, pues muy bien, yo Alejo lo conocí de FAES, digo, bueno, este tío lo matarán, pero desde luego hará burla de Jordi Pujol, como efectivamente hacía, que lo tenía negro, hablaba un perfecto catalán y además lo despreciaba, cosa que a Pujol lo mortificaba horrores. Yo veía TV3 solo cuando había esto por ver cómo lo machacaba. Pero pasan los años, pasan las décadas, acaba el siglo XX, llega el siglo XXI, estamos en otro milenio y los Fernández Díaz siguen ahí y le han llenado la lista de acólitos, no sé, monaguillos, porque como Jorge es de los que va con una estampita por ahí, Alberto es más mundano, ¿verdad? Pero ¿esto cómo lo lleva usted? Vamos a ver, creo que he acreditado sinceridad en estos últimos meses y explicar las cosas como las siento. Los procesos de elaboración de candidaturas siempre son complicados, pero este es evidente que ha estado presidido por una atención mediática superior por todo lo que ha ocurrido. Pero lo digo con toda sinceridad. En el momento que esa lista es aprobada, es mi candidatura. Pues claro, es la candidatura del Partido Popular, yo les voy a defender a ellos y ellos me van a defender a mí. La primera parte la creo, la segunda... ya lo verá, ya lo verá. Si no estuviera convencido de ello, no lo diría. Es política, y en política no hay amistad. Intentaría... Alejandro. No, yo no he hablado de amistad. Sí. No he hablado de amistad. He dicho que es nuestra candidatura, es la candidatura del Partido Popular de Cataluña. Sí, eso sí. Y por lo tanto es la candidatura. Bueno, lo bueno mi candidatura. Vas a sacar un gran resultado y eso tiene una ventaja, ¿verdad, Federico? Sí, que ya no te molestan en el partido durante un año y medio. Su número 2 es Manu Reyes, el alcalde de Castelldefels, del que se dijo durante mucho tiempo que iba a ser el que iba a ocupar el puesto que usted ahora mismo ocupa, es decir, el candidato. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo es su relación con el señor Reyes? Y ha hablado usted de un resultado excelente. ¿Cuál sería ese resultado excelente bajo su punto de vista? ¿Y qué ha pasado en estos últimos 5 meses desde que el señor Feijóo se sentase en esa silla donde está usted ahora mismo? Dijo que había que pisar la tierra, que usted tenía que pisar el terruño, recorrerse los pueblos, ir al interior y hacer partido. ¿Quién ha ayudado para que se produzca ese acercamiento entre usted y el señor Feijóo, que obviamente se ha producido? Ha sido el señor Tellado, Cayetano Álvarez de Toledo,
Bueno, vamos a ver. Primera cuestión. Yo una de las cosas de las que estoy más orgulloso de todo este proceso de elección es del masivo apoyo que he tenido de juntas locales del Partido Popular de Cataluña en los lugares más recónditos y donde peor se pasa. Eso no lo logras desde un atril. Eso lo logras visitándoles, apoyándoles y escuchándoles. Exactamente lo mismo con las entidades constitucionalistas. Les puede gustar más o menos un discurso que hagas, pero si no estás en sus actividades, participas en las presentaciones de sus libros, les escuchas y presentas en el Parlamento, eso también, las iniciativas que ellos te ponen encima de la mesa, no te apoyan. Piensa una cosa, ha sido todo gratia et amore. Yo no he repartido una subvención en Cataluña en mi vida a una entidad. Y ellos saben que probablemente al corto plazo nunca vaya a ser así. Porque Feijóo dijo y luego ha habido, eso y luego ha habido otra cosa que también celebro, es que toda la gente que me ha apoyado lo ha hecho de manera pública, y además lo han manifestado en medios, etcétera. Y luego he visto una especie de nebulosa, con una especie de valoraciones ad hominem, que es una característica muy común, pero que siempre son anónimas. Entonces, yo estoy muy contento de cómo ha salido todo. Evidentemente quería ser el candidato, porque si no, no estaría contento. Y creo que bien está lo que bien acaba. Y además, también es cierto que ha generado una notoriedad importante, que para los políticos constitucionalistas catalanes es complejo. Los medios de allí solo te sacan para preguntarte sobre Kitchen, Operación Cataluña, te persiguen cuando el partido comete algún error. Por lo tanto, tienes dificultades para salir. No vas a poder hablar de impuestos, no vas a poder hablar de gestión del agua, porque no vienen a verte. Y los medios nacionales, habitualmente, con alguna buena excepción como esta, pues cuando se habla de Cataluña, hablan políticos de aquí. Con lo cual, tienes muchas veces ese problema para colar tu mensaje. La segunda cuestión, yo la relación con Manu siempre ha sido excelente. Y voy a decir una cosa, yo no he tenido nunca un encontronazo o una situación desagradable con ningún compañero de partido. No me ha ocurrido nunca. Es más, siempre he notado, independientemente que, claro, cuando tienes que gestionar un partido que viene de un ciclo electoral terrible, pues es normal que se produzcan estas cosas. Yo que escucho a Federico, y os escucho a todos siempre, el otro día me reía porque decía Federico que yo iba con el ego muy subido. Bueno, no, es que lo dijo usted una vez sí, y es rigurosamente cierto. No, pero yo por eso fíjese que ha dicho que nunca ha tenido nada, y además al hacerlo miraba hacia abajo, porque siempre los ha visto por debajo de usted, cosa que desde el punto de vista oratorio e intelectual es verdad. Pero una cosa es que sea verdad y otra cosa es que se note. No, pero hay una cuestión, es decir, si tú te levantas, le voy a explicar, Federico, cómo es la mañana de un presidente del PP catalán, que es una cosa bastante psicodélica. Tú te levantas... Presidente usted, no Jorge, que rezar, básicamente. O sea, te levantas, lees la prensa, y entonces ves cómo los indepes te atizan. Sí. Entonces, alguna vez usted también me atiza. Entonces, si no vas bien de autoestima, no te levantas de la cama. Entonces, esto es muy complicado. Pero yo le he explicado perfectamente esto es muy complicado. por qué le he criticado. Usted no entendió el proceso, y de ahí un tuit, que es lo que a Feijóo le sacó de quicio, y lo sé, cuando las conversaciones indiscretas del señor González Pons, o Porn, en su vida literaria, con los de Junts. Y aquellas gansadas que dijo. Pero ese proceso se producía cuando el rey le había encargado la formación de gobierno a Feijóo, y Feijóo se sentía moralmente obligado, porque habían intentado que el rey no le encargara la formación de gobierno, pese a ganar las elecciones, tenía que hablar con todos, digamos, como un proceso tal. Bueno, eso y luego ya es, Pons se pasó. Eso es la prehistoria, afortunadamente. No, ahora, es la prehistoria. La sintonía es absoluta. Yo le explico de dónde viene el cabreo. Sí. Y esto es en agosto, Pons dice una gansada, una habitual en él, porque no distingue, porque tampoco sabe la historia de Convergencia, y un partido impecablemente democrático, o sea, una cosa delirante, y usted dice, de ninguna manera conversaciones, y Feijóo, que estaba en ese trámite, que sabía que iba a acabar mal, pero que tenía que hacer, y estaba en una situación de cabreo, porque moralmente tenía que hacerlo y al mismo tiempo sabía que políticamente no iba a salir, pues luego le faltaba que le tocaran las narices. Sí, eso lo explico porque es exactamente la cuestión. Lo escuché, pero bueno, el papel de Tellado en ese acercamiento con Feijóo, le pregunto porque aquí también mucha gente, o sea, usted tendrá detractores, pero también tiene gente que le apoya y mucho. Y me estoy acordando, por supuesto, Cayetana, pero el señor Tellado también. El señor
señor Salado, el presidente de la Diputación de Málaga el otro día en el programa que hicimos, Sí. el señor de Andrés, el candidato en el País Vasco el otro día, hace una semana aquí en este mismo programa. Bueno, es lo que comentaba, yo me he sentido muy apoyado y además con la fortuna de que los apoyos han sido públicos y se han expresado con valentía, porque a lo mejor pues podía ser incómodo expresarlos en algún momento, y eso a mí por lo que me llena es de orgullo, lo digo con toda franqueza. Pero ha habido una campaña en contra, porque sí que es verdad, eso es objetivamente cierto, ¿no? Que lo que se decía que es mentira, obviamente, y es de que no trabajabas, que no te dedicabas, no trabajar, quiere decir que te dedicabas más a tu proyección en el Parlamento y a tu vida pública que a la vida del partido, y la sorpresa ha sido que efectivamente los comités locales están apoyados. Eso también para mí fue una sorpresa, porque el argumento que utilizaba Génova era ese. Siempre era ese. Es que no hace partido. Claro, yo como y no eso vivo cambia allí... cuando llega Tellado y empieza, que yo creo que es el verdadero secretario general del partido, por fortuna, porque si fuera Cuca estábamos perdidos. Cuando Tellado también habla bien de Alejandro, que digo, bueno, evidentemente al final será candidato, porque el tío que tiene el partido en la cabeza es Tellado. Para mí fue una gran sorpresa, porque como no vivo allí ahora, pues no tenía... Yo me lo creía, lo digo humildemente, no me importa reconocerlo. Digo, pues sí, si no trabaja para el partido, pues no puedes ser candidato. Y luego la sorpresa ha sido que la mentira tenía las patitas muy cortas. A ver, Alejandro, que si no te dejamos preguntar. No. Y hay muchas preguntas para yo creo que es normal, y además en un formato de estas características, hablar sobre el proceso que me ha llevado a la elección de candidato, y lo entiendo perfectamente. Pero vuelvo a repetir, yo me he sentido muy apoyado y además, efectivamente, finalmente, el presidente de mi partido me ha designado, y eso es incontrovertible. Eso es el hecho. Y ya está, es el hecho. Y todo lo demás es literatura. Y luego está la cuestión de si yo tengo que... Porque a mí me hace mucha gracia también que debo ser el único político de España que se le exige ser delantero, centro, utillero, recoge pelotas y todo a la vez, ¿no? Es verdad que en las condiciones que hemos estado en Cataluña eso puede ser, ¿no? Pero bueno, tenemos un excelente... Al señor de Andrés. El señor de Andrés, que además se le ocurre, tiene que ser el Samur del proceso separatista vasco, o sea que menudo, ese lo tiene peor que usted. Pero bueno, yo estoy convencido de que también le va a ir bien. A usted que dice que le va a ir bien, y también a de Andrés ya le están poniendo como que va como mucho a empatar con el resultado que tenían de 6 escaños. Bueno, no sé si eso es conveniente, pero a usted le están poniendo el listón muy alto. A usted ya le están diciendo que tenemos 3 ahora, más o menos es lo que le cuentan, y tenemos que llegar a 14 o 16. Eso también es una trampa saducea, porque vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que el PP tiene una oportunidad histórica en estas elecciones, y el constitucionalismo, yo lo llamo los partidos democráticos, los partidos también españoles, por supuesto, pero eso es una trampa, porque ¿y qué pasa si no se alcanzan los 14? Aunque yo estoy convencido que se desbordarán. Su futuro tiene peligro, no es una cuestión que nos preocupe ahora, pero... Y otra cosa, Julia Calvet la ha fichado... es la expresidenta de... Dicho de otra manera, sí. ¿Cómo deja usted que se la ficha Vox? Bueno, la actual presidenta de Sacabate es afiliada del Partido Popular. Sí. ¿Y cómo deja usted que se la fiche Vox? Vamos a ver, ella actúa libremente. Vox es un partido político que tiene 3 o 4 elementos ideológicos que si los comparte Julia, pues mis respetos, pero yo evidentemente no los comparto. Es decir, a mí el principio de prioridad nacional para recibir ayudas sociales, una vez eres una persona legal, me parece profundamente antidemocrático, contrario al espíritu europeo. Es decir, este tipo de legal, cosas. más que nada. Claro. No se siente como se le han quitado en papel. Claro, digamos, no. Yo tengo, por lo menos Camavinga. Claro, pero también debo decir una cosa. Yo estoy muy orgulloso de las personas que me acompañan en la lista, y además y tengo una excelente opinión de Julia, como tengo una excelente o mejor opinión de Andrea. Es decir, hay muchísima gente del mundo asociativo, que ese también es un tema importante. Que haya habido personas de ese mundo asociativo que hacía 10 años que habían retirado su apoyo al Partido Popular. Estaban muy desganados. Y ahora lo estén mostrando públicamente. A mí hay una cosa que para mí ha sido una obsesión desde el momento en el que accedí a la presidencia del Partido Popular, en un momento, repito, en el que todo el mundo algunos con mejor intención y otros con peor intención, nos exigía que bajáramos la persiana, año 2018, nos integráramos en el proyecto de Manuel Valls de Barcelona y en el de Ciudadanos. Lo recuerdo muy bien. Y yo me negué, porque lo he explicado muchas veces en el partido internamente. Uno de los principios esenciales de la refundación del Partido Popular cuando pasa de AP a PP, y es una de las cosas que Aznar supera, lo que llamaban la nostalgia de la CEDA, es que hubiera un proyecto nacional con capacidad de presentarse con solidez en cualquier lugar de la geografía española. Y cuando yo llego, evidentemente, eso no es así. Era todo encuestas cero, ahora el partido ha remontado. Ahora tenemos ya una presencia municipal
todavía no suficiente, pero mucho más sólida, tenemos más diputados en el Congreso y vamos a tener más diputados en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, ya no hay el riesgo de que el Partido Popular no pueda presentarse con solidez en un lugar tan importante como es Cataluña. Y la segunda cosa que me obsesionaba es algo que percibí, que quizá con la perspectiva del tiempo la gente lo está viendo de una manera distinta, sobre todo al comparar con Sánchez, ¿no? Es decir, al gobierno de Mariano Rajoy se le podrá criticar a lo mejor lentitud en la toma de algunas decisiones, pero garantizó el orden constitucional. ¿Cómo que garantizó? Sí. Si no sale el rey en televisión, bueno, no se movía, dijo Soraya, vamos a presentar un incidente de ejecución de sentencia. Al final, la famosa brigada Aranzadi. Yo y el Piolín. También he manifestado públicamente, lo hice en su momento, que algunas cosas se podrían haber hecho de otro modo. Pero el Estado de Derecho prevaleció y además hay una cosa fundamental, los responsables acabaron ante los tribunales y es como acabó toda esta cuestión, que es muy distinto de lo que está haciendo Sánchez. Pero independientemente de eso, durante esos años, por muchas razones, mucha gente nos paraba en la calle y nos decían que se habían sentido solos y que se habían sentido abandonados. Y bueno, cuando la gente te lo dice muchas veces, pues lo que tienes que hacer con toda humildad es tomarlo y decir, oye, pues a lo mejor tienen razón. Con lo cual, el hecho de que ahora nos estén diciendo, y a mí me lo han trasladado, que se han sentido defendidos en el Parlamento de Cataluña, en su dignidad, en sus principios y valores, en el hecho de que no sean considerados catalanes de segunda, butiflés, ñordos, y que cuando a mí me lo trasladaban en redes sociales o en el móvil o en 20.000 o encontrándome en la calle, oye, me he sentido orgulloso y defendido en el Parlamento ante toda esa tropa. Para mí eso ha sido lo más importante de esta etapa tan difícil. Y que ahora podamos recoger los frutos y tener un excelente resultado, pues la verdad es que compensa muchísimo. A ver, Silvia, ¿por dónde van hoy los oyentes? Muchas preguntas. Buenos días, don Alejandro. Le confesaré que la mayor parte de los oyentes están satisfechos con la elección para que usted sea el candidato, pero no se me confíe, porque hay preguntas de todo tipo. Les vamos a escuchar a la vuelta de la pausa, pero le anticipo que uno de los asuntos que más preocupa a la audiencia es la unidad de acción de los partidos constitucionalistas en Cataluña. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con esas quisicosas. Esa sesión de masaje. Rajoy, esas quisicosas. Pues vamos allá, vamos a empezar con cuestiones. Fíjense, desde Madrid, es gente que tiene residencia en Cataluña, veranea allí y ha empezado a notar cambios en la región ya desde hace un tiempo. Le preguntan también por la comunión con Vox, es una de las claves, si se va a producir o no se va a producir, pero también hay preguntas relacionadas sobre el papel de Europa en el procés, sobre el cupo catalán, lo que están solicitando ya, la lengua e incluso el futuro del Barça en una futura Cataluña independiente. Sí. Soy de Madrid y tengo un apartamento en la Costa Brava. Los que vivimos fuera de Cataluña nos estamos dando cuenta que ha perdido poder económico y poder cultural. Ellos no se dan cuenta porque viven allí, pero los que venimos de fuera sí que nos damos cuenta. Enhorabuena, señor Fernández, porque por fin es usted candidato y a mí personalmente me gusta. Quisiera saber cómo queda la situación ahora después de lo que ha dicho Reinders. ¿Puigdemont puede volver? ¿No puede volver? ¿Esto trastorna los planes de Sánchez? ¿Hay legislatura? ¿No hay legislatura? ¿Elecciones para antes de final de año? ¿Qué va a hacer el PP? Porque ya Esquerra propone el referéndum en Cataluña. Esto es inconstitucional. ¿Qué va a hacer el PP para evitar que se haga este proceso? Querría preguntarle si el tan traído cupo es compatible con la independencia que también pretenden, porque no se ve muy claro ser independiente y que España te pague un cupo, y estos no creo que dejen escapar el dinero. Entonces, ¿cuál es la solución que seguramente tienen en la cabeza para ligar cupo e independencia? ¿Dónde jugarían los equipos de todas las secciones deportivas en Cataluña? Ese Barcelona más que un club. ¿Por qué no se empieza a hablar ya también del tema deportivo? Me voy a basar en el tema de la lengua. El mínimo del 25% debería ampliarse. ¿Estaría dispuesto el Partido Popular a superar ese mínimo, puesto que el Constitucional sí lo permite? Segundo, eliminaría el requisito del catalán, dejarlo como mérito, pero no como mérito que valga más que 2 carreras, para que el resto de españoles podamos ir a trabajar. ¿Es tan difícil unirse a Vox en Cataluña para que ustedes saquen
más escaños? Porque si juntan ustedes los votos, Ignacia de Pano siempre nos cuenta que sacarían ustedes por lo menos 3 o 4, si no me equivoco, diputados. ¿Es tan difícil, señor Fernández? Lo que quiero es que usted sea contundente, como lo fueron Rivera y Arrimadas en aquellos años de gloria de Ciudadanos. Esa era la forma de llevar para adelante a la gente. Le deseo mucha suerte y que tire para adelante esto. Muy bien. Bueno, el espíritu en general es muy constructivo, al mismo tiempo con muchas incógnitas, hay que decir que razonables. Sí, sí, efectivamente. Al primer caballero que tiene el apartamento, pues efectivamente, lo he dicho antes, es decir, el proceso no ha traído la independencia, ha traído la decadencia. Y hay una burguesía insaciable que, como ya tiene la vida resuelta, se puede permitir el lujo de intentar incendiarlo todo porque no les afecta al bolsillo. Pero a la gente más humilde, pues efectivamente, pues les ha provocado pues una situación terrible. En segundo lugar, a ver, y yo siempre he dicho lo mismo, las instituciones europeas es uno de los elementos, junto con las instancias judiciales españolas, la acción coordinada de nuestros grupos en el Senado, en el Congreso de los Diputados, nuestros gobiernos municipales y autonómicos, que son la mayoría, y una reiterada movilización social, son la respuesta que nosotros hemos dado política a la amnistía y que yo creo que es la línea correcta y adecuada. Pero lo que hace Reinders es retrasar la aplicación de la amnistía. Pero tampoco podemos pensar que nos van a salvar. Es decir, hay cosas que tenemos que hacer aquí en España, porque al final es nuestro país. Por lo tanto, tampoco va a ser la panacea la Unión Europea que lo frene todo. Retrasar supone también poder anular. Exactamente. Es decir, en este último año, sobre todo en los últimos meses, incluyendo la Comisión de Venecia, la visita, que no se han referido antes, la visita que cursa el Parlamento Europeo para ver el estado de la situación lingüística en las escuelas en Cataluña, y quedan espantados y hacen un informe brutal sobre la persecución no ya del español, sino de los castellanohablantes, de los padres, de los alumnos, los que piden que se ejecute una sentencia, que ya dicen que no piensan ejecutar. Pero hay una cuestión en la que insisten, que en las elecciones generales era clarísima, que era la relación con Vox. Es evidente que el suelo, bueno, de hecho Vox es una escisión del PP. Vox es Vidal Quadras su primer candidato en las europeas, no por casualidad, y además no por casualidad el que defendía una idea nacional contraria a Soraya, Mariano y compañía. Y ahora están, digamos, ellos se han enquistado, se han peleado con nosotros, han prohibido. Luego se quejan de que no les sacan en la tele, pero si prohíben a sus candidatos, no sé si a Julià Calvet le dejarán venir, que vengan aquí. Por si preguntamos por el Yunque o por Julio Ariza, o sea, están para allá. Pero en todo caso la base es la misma. Son los dos partidos españoles. Lo he dicho, es el partido español con dos candidaturas. Hasta ahora lo que yo he creído ver es no agresión, un pacto de no agresión. Agredimos a Sánchez, pero entre nosotros no. Pero a medio o largo plazo, ¿qué posibilidades hay de colaboración? Porque yo recuerdo el momento en que Casado aún no había traicionado a Casado, cuando Cayetana estaba de portavoz, que coordinaba con Iván Espinosa Los Monteros y Macarena Olona toda la actividad parlamentaria. Y aquello era, pues como ha vuelto a ser ahora con Tellado, pues gente, primeros espadas que tenía el gobierno contra las cuerdas. En un Parlamento de Cataluña que va a tener todos los problemas del referéndum, todas las ilegalidades posibles y alguna más, ¿qué relación es la que, digamos, usted avista o querría avistar con Vox? Pues la primera cuestión, yo tengo clarísimo que no voy a dedicar ni un minuto a criticar a las formaciones políticas que se presentan en estas elecciones y que con los matices que sea las ideologías, pero que defienden el orden constitucional. Ni un minuto. Tengo muy claro quién es mi adversario, quién es mi rival en estas elecciones. Por lo tanto, sé que ahora ellos están atizando un poquito, porque parece ser que mi nombramiento pues a lo mejor no les va especialmente bien, no era el deseado por Vox, y también está pasando con Ciudadanos que están atizando. No pienso responder porque tengo muy claro que los que estemos luego en el Parlamento de Cataluña vamos a volver a tener que hacer frente a desafíos muy serios, y todos los que defendamos el orden constitucional, pues bienvenidos sean. Y yo también debo decir una cosa, las coaliciones electorales las carga el diablo. Es decir, no siempre se traslada la suma finalmente en los términos que se deseaba. Junts pel Sí provocó que la CUP apareciera en escena de una manera rotunda, porque mucho votante tradicional de Esquerra no fue capaz de aceptar que fueran con la antigua Convergencia.
No, yo estoy de acuerdo, pero yo no le planteaba la coalición, no. sino el desistimiento. El desistimiento pactado. Yo lo que debo decir es que con los diputados de Vox en el Parlamento de Cataluña hemos tenido una relación muy buena, y hay que tener en cuenta que les han aplicado un vergonzante cordón sanitario, que por cierto, y yo siempre lo he dicho, como nos lo aplicaron a nosotros con el pacto del Tinell, que no intenten decir que es solo porque Vox es de... No, es que lo aplican a cualquiera que no piense, español. Efectivamente. Entonces, yo lo que sí que voy a pedir a Vox es que lo mismo que voy a hacer yo, y es no agredir a nadie de estas formaciones políticas, pues que ellos también se calmen un poquito, porque los veo un pelín acelerados, pero creo que en la defensa del orden constitucional todos los que lo defendemos debemos ir cuando llegue el momento juntos. Eso también lo tengo claro. Sí, y ya, vamos a suponer, se pusiese en contacto con usted después de las elecciones para ofrecerle un pacto, ¿usted estaría dispuesto a sentarse a negociar con ella? Es que para que eso pudiera ocurrir, las cosas que tendría que hacer ella son tan altamente improbables que ahora mismo es un escenario prácticamente inimaginable. Es decir, hay que tener una cosa clara. O rompen con todo el separatismo en Madrid, en las diputaciones, en los consejos comarcales y en las grandes ciudades catalanas, o yo lo que no voy a hacer es el primo, que es darle los votos para que luego él gobierne con los separatistas y continúen su proceso. Dios dijo hermanos, pero no primos. Es una frase que me encanta utilizar. Y no voy a hacer pues mire, le voy a decir, ahí se hizo lo que se tenía que hacer. En primer lugar, hay que tener en cuenta que eso fue antes de las elecciones generales, antes de la amnistía, y que además no había alternativa. No había un camino en medio, porque la inhibición significaba trías alcalde. Y luego hay una cuestión para mí muy importante, porque sé que esto hay gente que no lo ve igual. Sobre todo, claro, como luego han pasado cosas, distorsionan el momento en el que se toma esa decisión. En esa decisión confluyen varias cosas. Xavier Trias, el supuesto moderado, va a Waterloo a jurar pleitesía y fidelidad a Puigdemont. En el momento en el que hace eso, Collboni, que a mí me gusta lo justo como se pueden ustedes imaginar, pero entra en una categoría moral distinta a Puigdemont Trias. Yo eso lo tengo muy claro. Yo creo que lo que se hizo en el Ayuntamiento de Barcelona era lo que había que hacer. Pero precisamente porque luego tenemos la perspectiva de lo que ha ocurrido en el tiempo, a mí no me va a ocurrir con ella darle gratia et amorenada, porque sé que luego te engañan y te traicionan. Ya pasó con Pachi López. Exactamente. Bueno, pues tendremos ocasión, la campaña todavía. ¿Cuánto tarda para las elecciones? Pues quedan 6 semanas. Bueno, no es tanto. No, esto ya las vascas y entramos y esto vuela. Y luego las europeas, en fin. Bueno, pues tendremos ocasión de hablar alguna vez más, y no sé si alguno de la candidatura también lo tendremos por aquí. Yo lo que mande Rosana, que es la que manda aquí, yo obedezco, que es mi obligación. Bueno, enhorabuena por todo lo pasado, y mucha suerte, porque la necesitamos. Y a ver si sale un grupo fuerte allí. De eso se trata. Hacen todo lo posible por jorobar a los malos. Nos vamos a ir a las noticias, y fijaos que hay un desayuno ahora mismo informativo en Madrid donde está Inés Arrimadas. ¿Qué me dices? En el desayuno de Teresa Rivera. Sí, pero está invitada no por una cuestión política, sino por una... Bueno, es política también, pero por una cuestión profesional. Sabes que ella trabaja en ese sector. Empresa, pues de las renovables, y está renovada, y representando ha renovado a su el novio. Empresa. La hemos visto renovada semanas. Siempre es una buena noticia recibir en Madrid a Inés Arrimadas. Ahora dice, yo no hablo de política. Ya me parecía ya. Desde que habló con Ábalos, ya no... En fin. Bueno, pues una pausa, vamos a ver si este desayuno... No le hemos preguntado a Alejandro si se ha enterado quién habló con Inés Arrimadas de su partido, si le han comentado. No. Hay cosas que mejor no hagas preguntas. No preguntar, ¿no? Pero no hay que sorprenderse, porque históricamente PP y antes AP siempre tenían la idea en Cataluña de vamos a encontrar un príncipe azul, un caballo blanco, y si no una princesita. No importa, ¿no? ¿Sabes? No veis las encuestas, en fin. Vamos allá. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.